El presidente de la República dijo ayer que pues le está pidiendo a un grupo de científicos que analicen si es necesario o no seguir utilizando el cubrebocas, particularmente en espacios públicos abiertos. Así lo dijo. Ya en otros países están suspendiendo lo de el uso del cubrebocas para ciertos eventos, no en todos lados, pero sí es un buen tema el que pueda Hugo darnos su opinión sobre este asunto. Incluso, bueno, de hecho, si es Hugo López-Gatell, pues ya sabemos la opinión que probablemente vaya a tener, ¿no? O sea, nunca estuvo muy a favor del uso del cubrebocas. Pero tengo en esta mañana, y le aprecio muchísimo que me haya tomado la llamada, al doctor Javier Tello, analista en políticas de salud. Hemos platicado con Javier ya en varias ocasiones. Doctor, gracias por la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Luis, qué gusto. ¿Qué opinas sobre esta idea? Vamos a ver qué termina por decir el gobierno y la recomendación, pero ¿es necesario seguir utilizando el cubrebocas? ¿Se puede quitar a lo mejor en algunos lugares públicos? Si estamos en un bosque y no hay nadie alrededor, ¿no lo podríamos quitar, por ejemplo? ¿Qué nos dices? Bueno, es muy claro que evidentemente en los espacios abiertos y bien ventilados, el no utilizar el cubrebocas, pues no nos genera ningún riesgo. Esto es básicamente muy lógico, ¿no? La preocupación que yo tengo es precisamente la mala interpretación y lo que hay, el espíritu que hay detrás de esto. Y déjame decirte, Luis, no en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pareciera como que estamos queriendo entrar en un periodo de algo que yo le he llamado liberación, en donde hasta los gobiernos nos van a conceder esta nueva libertad de no utilizar un cubrebocas, y creo que no deberíamos verlo así. Luis, el cubrebocas creo que es algo que llegó para quedarse, es algo que deberíamos nosotros tener casi como una más de nuestras prendas de vestir. ¿Por qué? ¿Qué sabemos? Sabemos que el virus SARS-CoV-2 permanece en los aerosoles, permanece en el aire que se está respirando si hubo una persona que está contagiando. Sabemos que aunque tengamos un esquema completo de vacunación, es probable que nos podamos contagiar, y aunque esta enfermedad pudiera ser leve, pues están ahí los resultados del COVID largo, etcétera. Entonces nadie quiere contagiarse, primero que nada, por muy leve que esto sea. Por lo tanto, la lógica nos dice que debemos estar protegidos, por un lado. Si nosotros estamos en lugares donde sospechemos que no hay una ventilación extraordinaria o adecuada, usemos un cubrebocas. Okay. Y si vamos a estar mucho más en lugares cerrados o en lugares que tienen poca ventilación, como aulas de clase, por ejemplo, como reuniones en lugares donde no se puedan abrir las ventanas, utilicemos el cubrebocas. Y digo esto que pudiera parecer muy simplón, porque pues ha habido ya malas interpretaciones. Estuve escuchando antier de un caso en los Estados Unidos donde incluso las autoridades locales le pidieron a la gente que se le removiera, imagínate, ¿no? Okay. Es que ahora la ley es que está prohibido usar el cubrebocas. No lo malinterpretemos así. Yo creo que independientemente de que se decrete, bendita palabra, no entiendo eso, ¿no? Claro. Que se decrete el que no se debe de utilizar el cubrebocas en algunos espacios, sigamos utilizándolo. Creo que al final del día es algo que llegó para quedarse, es algo que la gente en algunos lugares en Asia, en Corea, en Japón, hace mucho tiempo que descubrieron que era una manera de manifestar cortesía, de tener etiqueta y de protegernos. Sin embargo, usando nuestro cubrebocas. Claro, déjame preguntarte, por ejemplo, en Asia, en Japón, o sea, se utiliza cuando alguien pues está enfermo, ¿no? O sea, tienes una gripita, entonces, bueno, pues te la pones, o sea, o te sientes ahí, o en algún momento ahí en donde a lo mejor hay una temporada de contagios, pero no necesariamente permanentemente se usa. Te lo digo porque sí, justamente ha habido un grave problema siempre de comunicación en estos aspectos, y para, pues sí, te soy bien franco, para mucha gente pues es incómodo, pues es raro, fue complicado, de repente en dónde sí lo puedo usar, en dónde no lo puedo usar. En un concierto, por ejemplo, lo debería poder usar, en una conversación, en algún lugar al aire libre no lo podría usar, en una sobremesa, en una terraza sí se podría usar o no. O sea, hay todavía muchas dudas al respecto del tema. Entiendo que haya llegado para quedarse, pero en algún momento podremos volver a entrar a un centro comercial sin un cubrebocas, por ejemplo. Yo creo que depende de la ventilación que nosotros veamos. Si tú crees definitivamente que puedes llegar a respirar aire sin SARS-CoV-2,
pues adelante. Solamente déjenme decirles una cosa, creo que el mejor parámetro para detectar esto siempre ha sido la concentración de dióxido de carbono que haya, no porque el dióxido de carbono tenga que ver con el SARS-CoV-2, sino que es un indicador, y por eso en las zonas donde tú ves que se comienza a faltar la ventilación, aumentan las concentraciones de dióxido de carbono, y con esto tú puedes saber si se recambia el aire o no. Pero mi punto es el siguiente. Creo que todos hemos llegado a un lugar en donde podemos detectar el olor del tabaco, ¿correcto? Sabemos que alguien está fumando, vaya. Uh-huh. Si tú abres la ventana de tu departamento, puedes saber que el vecino del piso de arriba está fumando. Si tú puedes detectar el olor de ese cigarro, los olores se transmiten por micropartículas, por eso es que por eso viajan por el aire. En todos los lugares en donde tú puedas detectar el olor de un cigarrillo lejano, es exactamente la misma posibilidad que tienes de aspirar virus de SARS-CoV-2. Entonces, ante esa disyuntiva, pues hay que tener cada uno que tenga su propio criterio y que entienda qué tan ventilado está o qué tantas posibilidades tiene de respirar aire con virus, ¿no? Me llama la atención lo del criterio y también este tema en torno a algo que es bien complicado porque el sentido común es el menos común de todos los sentidos, ¿no? En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos hace algún tiempo y ahora otra vez vuelve, está el asunto del criterio. O sea, si tú quieres usar un cubrebocas, pues lo puedes usar. Si no lo quieres usar, no lo tienes que usar. Esta cuestión, como bien lo mencionas, del decreto, del orden A. Y es una duda que está permanente. O sea, por ejemplo, en algún momento se quitará esta obligatoriedad, por ejemplo, de que en los vuelos tengas que usar el cubrebocas, insisto, de que en un centro comercial tengas que usar el cubrebocas, de que en un lugar cerrado tengas que usar el cubrebocas, de que en el metro puedas usar el cubrebocas. No es lo mismo el metro que una terraza, evidentemente, no es lo mismo el metro que un jardín abierto. O sea, la obligatoriedad. ¿Qué opinas sobre ese tema? ¿Se tendría que remover en algún momento? ¿Tendría que permanecer sobre ciertos lugares durante el tiempo? Mira, te lo puedo decir de dos maneras. Número uno, a mí personalmente, para que me dijeran que no es obligatorio el uso de cubrebocas en un espacio cerrado como en la cabina de un avión, deberían mostrarme evidencia de la capacidad que tienen para mantener un número determinado mínimo de partículas que sea el equivalente a una filtración o un reciclamiento adecuado del aire. Una vez más, si yo soy capaz de detectar un olor del otro lado de la cabina, seguramente es porque está viajando este olor del otro lado de la cabina. Pero te lo quiero responder con algo más simple, ¿no? Para mí, el uso del cubrebocas tiende a ser, al final del día, el equivalente al uso del cinturón de seguridad. Es algo que, bueno, esperamos no llegar a utilizar, pero que puede salvar nuestras vidas en algún momento determinado. Entonces, si la regla es ante la incertidumbre, me refiero, te digo, a los espacios cerrados o donde no podamos comprobar que el aire se está ciclando adecuadamente, ¿eh? Ante esa incertidumbre yo creo que es mejor proteger a la población que no protegerla. Caminar en la calle, por ejemplo. Caminar en la calle, si estás evidentemente, si la calle está abierta y la calle está ventilada, no veo por qué deberías de utilizar el cubrebocas. Ahora, si estás en una conglomeración en el Zócalo, seguramente que vas a estar respirando el mismo aire de 40 o 70 personas en una zona que tienes muy cercana, ¿eh? ¿Qué pasó con los países que dicen ya no al cubrebocas? Dinamarca fue el primero que dijo ya no cubrebocas, ni distanciamiento social, o sea, ya levantemos esto y continuemos nuestra vida como era en el 2019. Solamente hay que ver que quieren regresar a la vida que tuvieron en 2019, pero se va a parecer más a la que tuvieron en el 2020. Solamente veamos las curvas de contagios que tienen una vez más y que están teniendo los países europeos en este momento, mientras estamos hablando, ¿sí? Entonces, bueno, hay un incremento de nuevo en la contagiosidad, se habla seguramente de nuevas variantes, se habla de una falta de inmunidad en algunas personas, lo que sea, pero es claro que las curvas epidémicas así funcionan. De repente tenemos nosotros una contagiosidad y de repente está baja, y en Europa y en Asia, particularmente en China, va de nuevo hacia arriba. El mundo, o sea, como lo planteas, Javier, pues tendría que seguir entonces utilizando cubrebocas
por séculas seculorum, o sea, ya toda la vida, ¿no? O sea, porque en algún momento lograremos eliminar el virus. Ajá. Absolutamente sí. Como, mira, o sea, algún día aprendimos a tener agua potable y resulta que es la intervención costo efectiva más barata que existe hoy en salud, darle a la gente agua potable y la mitad de la población no va a morir. Aprendimos a utilizar un cinturón de seguridad y se han abatido dramáticamente la mortalidad en accidentes automovilísticos. Aprendimos a lavarnos las manos y a lavar los alimentos y esto ha abatido muchísima mortalidad por enfermedades gastrointestinales. Y creo que si el paso siguiente es que la humanidad entienda que va a haber enfermedades con las cuales vamos a tener que estar previniéndolas con el uso de un cubrebocas, pues por lo menos funcionará así durante los muchos años que tardemos en tener efectivísimas vacunas que se adelanten a las nuevas variedades de virus. Mientras tanto, pues tratemos de hacerlo lo más fácil posible, ¿no? ¿No vendría un hartazgo también general y qué tan positivo es el hecho de que de repente puedas llegar a tener más contagios? No quiero sonar ni radical ni antivacunas y sabes que no somos así en ese sentido, pero de pronto ves una desesperación de gran cantidad de población, y no te estoy diciendo mexicanos, o sea, ahí estamos viendo las protestas en Francia, las protestas en Alemania, bueno, las protestas en Países Bajos que terminaron quemando inclusive algunos centros policíacos, pues debido al tema impositivo del cubrebocas. Creo que ahí hay una clave en esa obligatoriedad. Hay gente pues para la que le parece sumamente incómodo el mundo. Yo te lo digo, a ver, pensar que nunca más en la vida te vas a poder volver a subir a un avión sin usar cubrebocas se siente de pronto un tanto impactante. Y hay gente que se espera. Exactamente, pero podemos escuchar. Lo que pasa es que, mira, es una cuestión que no se trata de imposición, se tiene que tratar con educación. Hubo mucha gente que sintió terriblemente desesperante el tener que utilizar un cinturón de seguridad. 2 generaciones después es de una cuestión básicamente natural. El subirse a un auto, y es inconcebible no ponérselo y no sentirte protegido con el cinturón de seguridad. Hoy en día ya empezamos a escuchar historias de niños en preescolar y de niños en primaria que definitivamente quieren seguir utilizando su cubrebocas todo el tiempo porque ellos se sienten seguros, porque los han educado de esa manera. No es una cuestión de imposición, creo que es una cuestión a la larga de educación. ¿Qué pasa con la gente que tiene problemas de respiración? Mira, por ejemplo, aquí me escribe mucha gente y dice, oye, yo soy asmático, a mí la verdad es un rollo el uso del cubrebocas, me tengo que cuidar, lo entiendo, pero sí, de repente caminar con el cubrebocas en la calle es un verdadero suplicio. Pero volvemos a lo mismo, nadie está diciendo que utilicen el cubrebocas en la calle, ¿eh? Estamos diciendo que hay lugares en donde la ventilación es adecuada y donde debería seguir utilizándolo. Y solamente recordar que pueden tener un problema seguramente para la respiración. Todo el mundo tiene una razón para no hacer las cosas, comenzando que desde que tienen la nariz desviada, lo que no quieren, o que les pica, o que pueden tener asma. Bueno, de cualquier manera, cualquier molestia va a ser siempre menor por el uso del cubrebocas que el de padecer COVID-19. Pues vamos a seguir ahí muy de cerca el asunto, evidentemente muy controversial. ¿Qué crees que pueda llegar a suceder cuando salga este informe de Gatell? Digo, yo creo que conociendo cómo ha venido el mismo uso del cubrebocas hasta la presidencia de la República, pues yo creo que van a recomendar que no se use. Pero, ¿qué crees que podría llegar a pasar? O sea, no, pero es que, perdóname, Luis, es que creo que ahí hay una pésima concepción, ¿eh? No se trata de recomendar que no se use. O sea, sería absolutamente absurdo que se recomendara que no se use. Lo que van a decir es que ya no va a ser obligatorio, que no te van a perder. ¿Se me cortó la comunicación con Javier Tello? Mira, no se va a prohibir ningún uso del cubrebocas, eso sería completamente absurdo. Lo que va a suceder es simplemente que no va a ser un requerimiento y no va a ser una obligación. Ahora bien, y vamos a escuchar, yo sepa, eso es muy claro. Híjole. Va a tomar esto como si fuera una victoria. Y se va a decir que ya vencimos la pandemia y se van a querer como una... Perdóname, Javier Tello, una disculpa, problemas de comunicación en el audio, ahí se está cortando la llamada, una disculpa. A ver si podemos retomarla de nueva cuenta. Perdón, una disculpa aquí a nuestro auditorio justamente por lo mismo.
Híjole, tengo muchos mensajes. A ver, ahorita preguntamos esto rápidamente. Lo del dióxido de carbono que nos están escribiendo. A ver si lo podemos retomar a Javier Tello. Perdóname, Javier, una disculpa, algo se nos cortó acá. ¿Ya nos escuchas bien? Sí, perfecto. Perdóname, Sí, es que nosotros bien. no, te escuchábamos cortado. A ver, nos decías ahora sí ya. Sí, no, no vamos a hablar de una obligatoriedad, ni mucho menos, pero lo que vamos a escuchar seguramente un mensaje oficial en el cual va a ser como si nos hubieran dado una gran concesión o nos recuperaran una libertad o finalmente estamos venciendo una pandemia que no estamos venciendo. Entonces hay que tener mucho criterio con esto y hay que entender que es algo que puede funcionar a favor de nuestra seguridad, sea o no sea obligatorio. Muchísimas gracias. Nos dicen aquí rápidamente sobre estos temas. Yo tengo el cubrebocas, siento que estoy respirando dióxido de carbono que desecho. No está respirando dióxido de carbono que desecha, porque como se dice, eso no es posible. Está la porosidad de los cubrebocas le permite que entren los gases y que salgan los gases que no requiere y que entren los gases que sí requiere. Javier Tello, te aprecio como siempre que nos hayas tomado estos minutos aquí en MBS. De verdad, muchas gracias por la comunicación y estamos al habla si nos permites, doctor. Gracias a Javier Tello, una disculpa ahí a nuestro auditorio. 8:30